Mi nombre es Dino Pauleta. Ahora me voy a presentar. Primero que no sé si me escuchan. Si me escuchan bien, perfecto. Antes que nada, agradecerles por estar conectados con este día. No sé, en Buenos Aires está espectacular el día. Así que gracias por sentarse, estar enfrente de la computadora. Por ahí es más tentador otro plan, pero bueno, nada, les agradezco que se hayan conectado. Bueno, les repito, mi nombre es Dino Paoletta, tengo 37 años, soy licenciado en Ciencias Políticas, tengo una maestría en Políticas Públicas, trabajé de muy joven en el Ministerio de Salud como asesor. Después trabajé como asesor en la legislatura porteña y luego como jefe de despacho, siempre para un legislador del PRO. Luego comencé a trabajar en la auditoría de la ciudad, que hoy ocupo el cargo de director en la Dirección de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos. Este año fui concejal en Tandil. Eh, Allá por el 2021 fui jefe de campaña del PRO en la misma ciudad. También fui responsable de la Fundación Pensar, todo en la ciudad de Tandil. Trabajo en el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas desde ya hace más de 15 años. Es una asociación civil que se dedica principalmente a mejorar la gestión municipal a través del fortalecimiento. Seguramente los otros docentes que ya han tenido en estas jornadas ya les han contado un poco a qué se dedica CIMA. Nosotros viajamos por todo el país, tratamos de dar talleres y jornadas de formación a funcionarios tanto del Poder Ejecutivo como concejales y miembros del Poder Legislativo y a todos los vecinos de los municipios que visitamos. Ahora, esta semana vamos a estar viajando a la ciudad del Hoyo, a la provincia de Chubut, también para dar nuestras jornadas de desarrollo local. Lo bueno que estuve viendo es que em, son de lugares muy variados, que eso está buenísimo, porque vamos a ver cuando desarrollemos un poco la presentación, que por ahí se sienten identificados con algunas cuestiones. Em, Espero que les resulte interesante. Una vez terminada la presentación vamos a tener un tiempo para interactuar. De todas formas, si en el medio hay algo confuso o que no entendieron, me frenan, me dicen, Dino, si podés explicar esto de nuevo, por favor. Así que con eso no hay problema. Así que bueno, yo ahora les voy a compartir la presentación. Segundo. Discúlpenme la tardanza, es que no tenía un Zoom desde la pandemia, entonces me estoy amigando de nuevo en el Zoom. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, Vamos.
Bueno, bueno, un poco lo que vamos a ver hoy, como ustedes tienen por ahí en el cronograma, en el temario, es el proceso de elaboración de las políticas públicas, sobre todo a nivel municipal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos tres niveles de gobierno, que son el nacional, el provincial y el municipal. Hoy vamos a tratar de desarrollar un poco el proceso de elaboración de políticas públicas a nivel municipal. Ustedes creo que tuvieron a Eduardo Arraiza la semana pasada o hace 2 semanas. Bueno, con él vieron la primera parte, vieron el primer instrumento que se puede aplicar para mejorar la gestión. Seguramente con él vieron los procesos de planeamiento estratégico municipal. Hoy vamos a ver el proceso de elaboración de políticas públicas. Lo vamos a ver el enfoque procesal de las políticas públicas. Nosotros vamos a ver varias etapas. Lo que vamos a intentar hacer es tratar de reflexionar en cada una de las etapas del proceso de las políticas públicas y ver qué podemos hacer y qué no hacer en cada una de las etapas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros un poco seguimos el proceso, como lo vamos a ver en un rato, seguramente lo que obtengamos van a ser mejores resultados. Y, y- y- ya, espérenme un segundito. Ahí está. Bueno, proceso de elaboración de las políticas públicas en municipios. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un acercamiento a la definición de municipio. En esta definición hay varios conceptos, son todos importantes. Bueno, nosotros sabemos que municipio es una sociedad necesaria. Nosotros tenemos que vivir en un marco legal, ¿no es cierto? Orgánica, es decir, ese marco legal está conformado por distintos órganos de gobierno, y total. Vamos a ver que los municipios son autosuficientes acá en la Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que entre otras cosas se pueden dictar sus propias ordenanzas y regirse bajo esas ordenanzas. Establecida en un determinado territorio, ya sabemos, todos los municipios tienen un territorio donde se desarrollan, personalidad jurídica, tienen responsabilidad ante la ley y su objetivo es la realización de los fines públicos. ¿Qué es esto básicamente? Es llegar al bien común municipal. Acá hay una trascendencia de la esfera familiar, ¿no es cierto? Los municipios, varios autores lo destacan como un grupo, un conjunto de familias que se organizan. Eh, entonces vamos a ver más adelante todas las obligaciones y las responsabilidades que tienen los municipios. Y la otra definición que a nosotros nos interesa es la definición de políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas según Tamayo Sáenz? Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno municipal en conjunto con otros actores que los vamos a ver. Si bien para nosotros el gobierno municipal es el actor más importante, vamos a ver que hay varios actores más que sin la participación de esos actores sería imposible llevar adelante una política pública. Entonces dijimos, conjunto de objetivos, decisiones y acciones para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Acá estamos obviando una parte que son los gobiernos municipales deciden, todos los gobiernos deciden hacer y no hacer. Todos los que los gobiernos deciden no hacer también son una política pública. Si un gobierno toma una decisión de no desarrollar una política pública, bueno, también es una decisión, también es una política pública. Lo vamos a ver más adelante en detalle. Como les decía recién, para poder llevar adelante el proceso de las políticas públicas,
es importante identificar todos los actores que van a estar involucrados. Los gobiernos municipales, que son los que más nos interesan a nosotros, los gobiernos provinciales, tanto el Poder Ejecutivo provincial como las legislaturas provinciales, porque obviamente les dan un marco al municipio. Después vamos a ver que hay municipios que según la provincia donde estén tienen más o menos autonomía. Hay municipios, seguramente si algunos son del interior del país, como de Neuquén, como de Chubut, saben que los municipios ahí se pueden dictar su propia carta orgánica y hay otros municipios, como por ejemplo los de la provincia de Buenos Aires, que no se pueden dictar su propia carta orgánica. Entonces, según la provincia donde estén esos municipios, van a tener más o menos autonomía municipal. Otro de los actores importantes, claro está, es el gobierno nacional, Poder Ejecutivo, el Congreso, la Corte Suprema, ¿no es cierto? Todas las decisiones que se toman en ese nivel de alguna manera impactan directamente tanto en las provincias como en los municipios. El sector privado y las empresas que se encuentran en ese municipio son muy importantes. ¿Por qué? Porque es un actor que emplea a los vecinos de cada municipio. Si hay una empresa importante, emplea a vecinos de ese municipio y en muchos casos hay empresas que le dan vida a las ciudades. Entonces las decisiones que toma la empresa o los intereses de esa empresa marcan un poco el desarrollo de la vida cotidiana en los municipios. Otro actor importante es la sociedad civil, los vecinos. Muchas de las políticas públicas que nosotros trabajamos y desarrollamos surgen de lo que los vecinos quieren, ¿no es cierto? Surgen de la opinión pública, surgen de la presión de los ciudadanos de un determinado lugar. Entonces la sociedad civil es otro de los actores importantes. Los medios de comunicación, por supuesto que marcan tendencia, marcan la opinión pública, sobre todo si los medios de comunicación en ciertos lugares, en ciertos municipios, tienen más prestigio, los vecinos, el gobierno, el sector privado suele escucharlos, suele sentirse representado, entonces los medios de comunicación son también muy importantes como un actor partícipe del proceso de las políticas públicas. Otro de los actores es la academia, las universidades, ¿no es cierto? En los municipios chicos y no tan chicos, los trabajos que se realizan en la universidad muchas veces son una guía, son un elemento a seguir, a veces regional. No sé si les dije, pero sí, se deben haber dado cuenta, yo soy de la ciudad de Tandil. Allá hay una universidad que es la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es una universidad muy respetada y todos los trabajos de investigación que realiza la universidad son tomados por el gobierno municipal. Y otro de los actores importantes son los organismos internacionales. El BID, por ejemplo, el Banco Mundial, UNICEF, bueno, todas esas organizaciones y organismos internacionales que de alguna manera influyen en la vida cotidiana de los vecinos de una ciudad. Todos en conjunto tienen, como dice ahí, el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Algunos, obviamente, como en el sector privado, tienen otros intereses, pero en definitiva, si se desarrolla mejor la calidad de vida de los vecinos, va a ser un beneficio para todos estos actores que acabamos de mencionar. Ahora vamos a ver un poco el marco donde se desarrolla este proceso de las políticas públicas en Argentina, la urbanización en Argentina. Argentina es un país con alto grado de urbanización, como ya lo saben. El 92% de la población en Argentina vive en las ciudades o en los municipios. O sea, hoy ya esa idea de que tenemos que una parte argentina es rural, no, es muy poco. Solo el 8% vive en el campo y se la considera rural. Y de ese 92%,
La región metropolitana, que ahí consideramos a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mendoza y Tucumán, reúne casi el 50% de la población. En ese eje vive el 50% de los vecinos de la Argentina. Es una proporción inmensa. Es importante entender a los municipios de forma integral. ¿Qué significa esto? Los municipios tienen autonomía. Los municipios pueden redactar sus propias ordenanzas que van a regir a los vecinos de esa ciudad, marcan un poco el día a día de esa sociedad municipal, ¿no es cierto? Marcan las leyes, las reglas, los municipios que tienen carta orgánica imprimen el objetivo de ese municipio en los vecinos de la ciudad. Bueno, nosotros como sociedad vamos a buscar esto, vamos a querer lograr esto. Por eso es que tenemos que entender a los municipios de forma integral. El fin público de cada gobierno municipal es lograr el bien común local. Básicamente, ¿qué es eso? Satisfacer las necesidades generales. Que la gente viva bien, que la gente intente vivir cada vez mejor. ¿Cómo logramos esto? Mejorando las políticas públicas. Las políticas públicas son lo que va a lograr que los vecinos de un municipio vivan mejor. Eh, los municipios son los principales responsables de brindar las condiciones para el acceso pleno y la garantía de los derechos del ciudadano. Como nosotros sabemos, si algún vecino o algún ciudadano de algún municipio tiene un problema, la primer puerta que va a golpear no es ni la del gobierno nacional ni la del gobierno provincial, es la del gobierno municipal. Vamos a ir a la plaza del centro del municipio y vamos a golpearle la puerta al intendente. No importa si el municipio me puede dar respuesta o no a ese problema que yo tengo, pero el gobierno municipal es la cara visible y cercana que tiene el vecino de la ciudad. Eso lo tenemos que tener en claro. Si a alguno de ustedes le toca gestionar o le va a tocar gestionar en un futuro, tiene que saber que somos la primer cara visible, que los vecinos nos van a venir a tocar la puerta a nosotros y nosotros vamos, si no podemos intentar solucionarle los problemas. Calidad de vida urbana. Estos son conceptos básicos, pero es bueno repasar. El bien común local se logra con mayor calidad de vida. El concepto de calidad de vida urbana hace referencia al bienestar y al grado de satisfacción de los habitantes con su ciudad. Seguramente ustedes de cada ciudad donde viven, si es desde alguna ciudad en la provincia de Santa Fe, si alguna ciudad de la provincia de Córdoba, alguna ciudad de la Patagonia o del norte del país, hay algo que ustedes buscan en su ciudad y que la ciudad les brinda, que hacen que ustedes sigan eligiendo esa ciudad y que no elijan otra ciudad para vivir. O por lo menos por el momento, ¿no es cierto? Yo hice el secundario en Tandil, nací en Tandil, me crié en Tandil, hice el secundario, y en un momento de mi vida elegí Buenos Aires para venir a estudiar ciencias políticas. ¿Por qué? Porque Buenos Aires me brindaba una carrera universitaria que Tandil en ese momento no me podía brindar. Años después apareció la carrera de Relaciones Internacionales en Tandil, que en esta universidad del centro que yo les digo, pero bueno, en ese momento yo elegí Buenos Aires porque me brindaba la carrera universitaria. También porque mis amigos de ese momento se venían a estudiar a Buenos Aires, entonces, bueno, yo decidí en ese momento buscar una ciudad que me dé la educación universitaria y que aparte estén mis amigos. Buscaba tiempo de recreación con mis amigos. Era lo que quería en ese momento. Hoy más adelante, con bastante más años, quizá los gustos me cambiaron y priorizo otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, la calidad de vida urbana hace referencia al bienestar y al grado de satisfacción que tienen los habitantes con la ciudad donde viven. Vamos a pasar a la próxima.
Para medir la calidad de vida es necesario tener en cuenta el siguiente conjunto de variables, que son, yo elijo una ciudad, por ejemplo, por la salud y la educación que esta ciudad me brinda. Por ejemplo, por la disponibilidad de empleo. Es raro que yo me quiera vivir en una ciudad donde no tenga empleo o donde no tenga trabajo. Yo siempre voy a elegir una ciudad que me brinde un lugar para trabajar. Otra de las variables es la situación de seguridad pública y la exposición al crimen. Es muy raro que yo elija para vivir una ciudad donde yo no pueda salir a la calle, me tenga que quedar en mi casa porque sé que si salgo a la calle me roban. No, lo más probable es que yo elija para vivir una ciudad donde pueda salir a la calle y pueda desarrollar mis actividades sin peligro, sin exposición al crimen. Otra de las variables es el acceso a la vivienda y a los servicios públicos. La mayoría de la gente elige una ciudad para vivir donde puede acceder a una vivienda, ya sea comprándola o con alquiler o como sea, pero que pueda tener su vivienda. Y acceso a los servicios públicos, que bueno, que esta ciudad donde yo elijo para vivir me brinde agua, me brinde luz, me brinde gas. Por eso es que la gente vive en las ciudades, como vimos al principio, y no elige vivir en algún lugar donde no tenga estos servicios. Y también es importante la variable de condiciones barriales, entorno humano e infraestructura. Es muy importante el desarrollo personal de las personas. Por eso yo voy a elegir una ciudad para vivir donde el entorno humano pueda satisfacer mis necesidades de interacción, tanto laboral, tanto de recreación, tanto educativo, que tenga un colegio donde yo me pueda desarrollar con la gente, un barrio donde tenga vecinos, donde pueda interactuar, porque nosotros las personas y los vecinos necesitamos interactuar con demás gente. Entonces, todas estas variables son importantes a la hora de hablar de calidad de vida urbana. Nosotros, si nos mudamos a una ciudad de cero, vamos a buscar que por lo menos estas variables en mayor o menor medida se cumplan. En general, las políticas públicas que desarrollan los municipios apuntan principalmente a mejorar el conjunto de variables que componen la calidad de vida. Nosotros vamos a querer que nuestra situación mejore, vamos a desarrollar políticas públicas para que los vecinos que viven en mi municipio quieran seguir viviendo en mi municipio. Hay seguramente para los que son del interior y de ciudades chicas o de municipios chicos, eh, saben que es un problema que los adolescentes cuando terminan el colegio se quieren mudar del municipio porque no encuentran algo que les satisfaga en el municipio. Entonces se van, se forman en otro lugar, a veces vuelven y a veces no. Bueno, el trabajo de los gestionadores es intentar que la gente se sienta a gusto, digo, que esos adolescentes que se fueron a estudiar y a formar vuelvan y puedan proyectar y desarrollar todo el contenido que aprendieron en la ciudad que los formó cuando eran chicos. Y acá ya vamos de lleno al enfoque procesal de las políticas públicas, que cuenta con 5 etapas: la etapa de identificación del problema, la etapa de formulación de alternativas, la etapa de adopción, la etapa de implementación y la etapa de evaluación. Este enfoque procesal, ¿qué quiere decir? Que las políticas públicas se desarrollan como un proceso en círculo y se retroalimentan, nunca finalizan. Nosotros llegamos al proceso de la evaluación y esa evaluación que hacemos y el resultado que nosotros tenemos va de alguna manera a retroalimentar a nuevas políticas públicas, como ya vamos a ver. Por eso es importante entender este ciclo como circular y que se retroalimenta. Eh, bueno, hasta acá vamos. No sé si me hacen ok con el dedo, más o menos vamos bien. ¿Se va entendiendo? Bueno, perfecto. Seguimos entonces.
Vamos a pasar a la primera etapa. Como les decía, eh, si nosotros, cuando desarrollamos una política pública, podemos reflexionar cada una de estas etapas, vamos a estar más cerca de que esa política pública tenga un mejor resultado. Perdón, ¿alguien habló? Bueno, seguimos. Identificación del problema. Esta es la primera etapa del enfoque procesal de las políticas públicas. Bueno, nosotros tenemos que saber que los municipios tienen problemas complejos y diversos. Nosotros como gestionadores lo que vamos a tratar de hacer es priorizar. Imagínense que si ustedes trabajan, o cualquiera de ustedes que trabaja en una oficina, que trabaje en la administración pública, en un colegio, tienen problemas todos los días, imagínense los problemas que se le presentan al gobierno municipal, ¿no es cierto? Miles de problemas todos los días. Lo que nosotros tenemos que hacer como gestionadores es separar cuáles son los problemas más importantes y trabajar esos problemas. Identificar correctamente resuelve muchas veces dificultades posteriores y nos ayuda a evaluarlos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros tenemos un problema, pero no identificamos bien de dónde surge, cuáles son las causas de ese problema. Yo siempre cuento un ejemplo, acá en el conurbano bonaerense hay una avenida que muchos deben conocer, que se llama Hipólito Yrigoyen, que todo el mundo la conoce como Avenida Pavón, que es una arteria que pasa por los municipios de Avellaneda, de Lomas de Zamora, de Almirante Brown, bueno, de un montón, de Lanús, atraviesa todos esos municipios. Y eh, a mí me tocó por muchos años recorrer esa avenida y yo vi a lo largo de esos 10 años que los gobiernos municipales, es una avenida que hay muchos accidentes de tránsito, muchos choques. Entonces los gobiernos municipales se pusieron en campaña de a uno, cada uno por su cuenta, en tratar de encontrarle solución a este problema de los accidentes que sucedían. Entonces, un municipio puso más semáforos, otro municipio puso más lomas de burro, como lo llamen. Otro municipio profundizó en la señalización de cuidado, máximas, mínimas de tránsito, pero se dieron cuenta de que el problema, los accidentes seguían estando. ¿Por qué seguían estando los accidentes? Porque a mí me tocó transitar muchas veces esa arteria y cuando se hace de noche en la avenida Irigoyen, los autos aceleran. ¿Por qué? ¿Por qué aceleran? Porque tienen miedo a que les roben, a la inseguridad. Entonces, mientras todos los municipios trabajaron para solucionar un problema que ellos identificaban como un tema de tránsito, el problema era un tema de seguridad. O sea, mientras la inseguridad crecía, los choques se iban a suceder. ¿Por qué? Porque una vez que se hacía de noche, aceleraban todos y los choques seguían estando. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo identificamos ese problema, porque si nosotros damos sus soluciones a un problema mal identificado, lo más probable es que nunca lleguemos a solucionarlo. Entonces es muy importante a la hora de identificar el problema saber cuáles son las causas de ese problema. Por eso, identificarlos correctamente resuelve muchas dificultades posteriores y nos ayuda a evaluarlos. Reflexión. No todos vamos a coincidir en las causas. Como dijimos recién, somos varios los actores que participamos en el desarrollo de las políticas públicas. Para algunos, ciertos problemas van a tener ciertas causas, para otros no tanto. Lo que tenemos que lograr es tratar de llegar a un acuerdo y estar todos enfocados en cuáles son las causas reales de ese problema. ¿Qué nos orienta a identificar el problema? Nos orienta el accionar. Nosotros tenemos que saber, como gestionadores de las políticas públicas,
que cada política pública que nosotros desarrollamos va a tener beneficiarios y va a tener perjudicados. Desde que nosotros vamos a decidir, por ejemplo, poner semáforos en una avenida, obviamente va a favorecer o no a los vecinos que transitan por esa avenida, porque capaz que hay algunos vehículos, que sé yo, alguien de, por ejemplo, del correo que hace esa avenida a 40 kilómetros por hora y ahora con los semáforos que yo le puse va a tardar más tiempo, pero para los peatones que cruzan esa avenida va a ser un beneficio. Así con todo, incluso desde el punto de vista de la partida económica, cuando yo destino fondos para una política pública que por ahí no determina a cierto sector de la sociedad, bueno, esos vecinos van a estar aportando sus impuestos en una política pública que no impacta de lleno en su vida cotidiana. Entonces, bueno, todas las políticas públicas tenemos que saber van a beneficiar a uno y a perjudicar a otros. Nosotros como gestionadores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar de que esas políticas públicas eh, beneficien a la mayor cantidad de personas posibles y perjudiquen, perdón, beneficien a la mayor cantidad de personas posibles y perjudiquen a la menor cantidad de vecinos posibles, ¿no es cierto? Ese es nuestro trabajo como gestionadores. La política pública que beneficia a la mayoría, bueno, es una política pública que está bien orientada. Tenemos que saber que hay distintos tipos de agenda donde nosotros identificamos esos problemas, ¿no es cierto? Eh, nosotros atendemos un problema según el grado de apoyo que puede recibir el tema, según si el tema es importante o no, ¿no es cierto? ¿Qué nivel de impacto tiene en la sociedad? Siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, crímenes hay muchos, todo el tiempo hay asesinatos en la Argentina, en distintas provincias, en distintos pueblos, pero por ejemplo, el crimen de Micaela García, que dio origen a la ley Micaela, fue un crimen que en ese momento impactó en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces toda la sociedad estaba pendiente y eso hizo una mayor presión del público, de los vecinos, sobre el gobierno. Entonces el gobierno de alguna manera tuvo que atender esto que había sucedido, identificar cuál era el conflicto y dar soluciones. Que en este caso una de las soluciones fue la ley Micaela. Por eso es muy importante el nivel de impacto que un tema tiene en la sociedad en un momento determinado. Por supuesto que el problema que nosotros abordamos tiene que tener una solución anticipada. Ningún gobierno va a atender un problema, que no crea que puede tener solución, ¿no es cierto? Todos los problemas que atiende el gobierno tienen que tener de alguna manera una solución o parcialmente una solución posible. Si no, van a ser descartados por el gobierno. Hay distintos tipos de agenda. Hay agenda a nivel global. Por ejemplo, el caso más común que no, lo recordamos fue la pandemia, ¿no es cierto? Un nivel de agenda que impactó a todo el mundo, a todo el globo, impactó en todas las jurisdicciones, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, como a nivel municipal. Todos los gobiernos tuvieron que salir de alguna manera, a atender el problema, a dar respuestas sobre lo que estaba sucediendo, pero bueno, la pandemia fue un tema de agenda global. Después hay otros tipos de agenda, que son la sistémica y la social, que afectan en un determinado momento a un sector social en particular. Em, por ejemplo, puede ser alguna inundación en alguna provincia, afecta a la sociedad de esa provincia, ¿no es cierto? Entonces, em, esa provincia, ese gobierno provincial tiene que atender el problema, también con ayuda del gobierno nacional, pero bueno, es sectorizado.
Después hay un nivel de agenda que es la agenda pública de gobierno, que bueno, es todos los problemas que le interesan al gobierno. El gobierno mismo, como decíamos, a veces decide hacer y no hacer, a veces decide atender un problema o no. Esto es importantísimo. Si el gobierno no decide atender el problema es descartado. Entonces, acá es muy importante que el gobierno identifique eso que ha sucedido como un problema. Después hay otros niveles de agenda que son el institucional, que puede ser, apunta a un área específica de gobierno, por ejemplo, un tema sanitario, un tema de salud, apunta al área de salud de un gobierno, y así sucesivamente con otras áreas de gobierno. Y el último nivel de agenda conocido es el organizacional, problemas asociados al funcionamiento de la organización estatal. Esos niveles de agenda son, por ejemplo, la supresión o no de ministerios, la creación de algún, como llamamos comúnmente, algún raviol dentro de algún ministerio, cuando se le da más importancia a algún área de gobierno o no. Bueno, ese es el nivel de agenda organizacional. Este gobierno, el gobierno de Milei, cuando asumió, a través de la ley de ministerios, le dio su impronta al organigrama nacional y eso determinó que algunos de los temas entren en la agenda, ¿no es cierto? Esa agenda la llamamos agenda organizacional. Es importante también el sistema de actores, acá los actores que vimos. ¿Por qué? Porque hay actores que hacen presión, por ejemplo, los vecinos, por ejemplo, el sector privado, hacen presión para que un tema sea atendido por el gobierno, ¿no es cierto? Bueno, díganme ustedes si hasta acá vamos más o menos, si voy muy rápido, díganme ustedes qué les parece. Bueno, entonces seguimos, perdón. Entonces seguimos. La base de estas políticas, disculpa, Marcelo te habla, Sí, hola Marcelo. es saber escuchar la problemática, no cerrarse, no ponerse una venda en los ojos, porque la base del diagnóstico es esa. Si vos escuchás Exact- y el problema del vecino no está conforme porque no lo resolviste, no lo supiste resolver, y ahí es donde falla exact- la política pública de un exactamente. municipio. Exactamente. Por supuesto, como decíamos, nosotros como gestionadores de gobierno tenemos que medir si es un problema real y muchas veces si es oportuno enfocar a ese problema. Eh, Vamos a un tema básico, como recién mencionaba, el tema de los semáforos. Por supuesto que si sos un vecino y cruzás una arteria todo el tiempo, vas a querer que los vehículos vayan más despacio. Pero bueno, cuando tomamos la decisión de poner un semáforo ahí o no, tenemos que ver cómo afecta eso a la dinámica diaria. Por eso es importante, como decía, tratar de previsualizar a ver si voy a beneficiar a más gente de la que voy a perjudicar. Si yo termino perjudicando a más gente de la que voy a beneficiar, es porque la política pública está mal encarada. Así que bueno, ustedes no están viendo la presentación, ¿no? Se me salió. Se ve todavía, está en la misma Ah, la están viendo foto, entonces, en la misma perfecto, foto. Identificación perfecto. del problema está. Bien, Los seguimos. problemas estos, siempre los que tienen problemas, a ver, en la Sí, política creo que va a apuntar siempre a la solución inmediata, la que le haga el gobierno que genera la política, estas políticas públicas, porque ningún gobierno te va a hacer algo para que lo beneficie al próximo. claro, exactamente, Es una trampa también eso. Pero no, a veces es egoísta. exacto. A ver, estoy un segundo, que se me fue. Ahí está, perdón, ¿eh? Sofía, ¿querés decir algo? Ahí vi justo que... Hola, sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí,
No, a lo que decías referido a la política pública que tiene que favorecer a la mayor cantidad de vecinos. A veces Sí, pasa en municipios muy extensos, una política pública a lo mejor no favorece a tantos, pero sí favorece a los mayores productores o los que aportan más recursos al municipio, como es un tema que está en este momento en el candelero, que es los caminos rurales. sí. Exactamente. Ahí es, ahí es un poco lo que hablábamos y lo que siempre hay que tener en cuenta, que en el desarrollo de las políticas públicas participan diversos actores. Entonces, a veces los gobiernos se sienten presionados y toman decisiones que al fin de cuentas van a terminar perjudicando a muchos. Pero como vamos a ver en la etapa final, que es la etapa de evaluación de políticas públicas, que es muy importante y que a nivel municipal no se da tanto, ahí vamos a ver que la evaluación nos va a nutrir para nosotros poder corregir esa política pública o no, o direccionarla mejor y generar otra política pública que de alguna manera atienda a esos que fueron perjudicados. Pero no nos adelantemos porque lo vamos a ver en la evaluación y, y es muy importante que no nos adelantemos y me quiero adelantar. Es muy importante que tengamos en cuenta que si nosotros no evaluamos, los resultados que vamos a tener en la política pública van a ser peores. Entonces, ya desde ahora les aviso que la última etapa quizá es de las etapas más importantes del proceso de las políticas públicas. Bueno, seguimos si quieren. Los niveles de agenda, perdón. Eh, nosotros en... A ver, justo se me... Deme un segundito. Nosotros, con la identificación del problema, vamos a tratar de, para ordenarnos un poco, sistematizar la información y establecer las causas del problema, como decíamos. Vamos a preguntarnos quiénes son los beneficiarios y los perjudicados y quiénes impulsan esto, ¿no es cierto? Vamos a tratar de identificar los actores que están atrás de esto y entender que los problemas son oportunidades de mejora. O sea, tenemos que ver los problemas como oportunidad de mejora. Una vez identificados estos problemas, vamos a pasar a la etapa de formulación. Esto de las etapas, como les digo, acá es muy importante tener en cuenta que si nosotros identificamos mal el problema, va a ser como un problema matemático. Si nosotros pasamos un número con un signo más o un signo menos equivocado, el problema lo vamos a arrastrar durante todo el proceso. Como dijimos, vamos a dar respuesta a un problema diferente al que queríamos dar respuesta. Entonces es muy importante definir bien el problema. Una vez definido el problema, vamos a pasar a la formulación, que es la segunda etapa del proceso de las políticas públicas. En la formulación de alternativas hay tres líneas principales de acción, que son tres líneas principales de gobierno. Son los planes, los programas y los proyectos, según sea su alcance, ¿no es cierto? Vamos a ver que los planes son los más grandes, los programas son menores, los proyectos son más chicos. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa del proceso de las políticas públicas? Vamos a tratar de atender al problema y a los problemas que identificamos. A partir de esto vamos a tratar de desarrollar objetivos más claros. Hay dos enfoques en el diseño de las políticas públicas en esta formulación: el incremental y el racional. El enfoque incremental dice que nosotros, cuando desarrollamos una política pública, vamos a tomar todo lo que se hizo anteriormente. Vamos a agarrar una política pública anterior y le vamos a hacer pequeñas modificaciones para desarrollar nuestra nueva política pública. Y el otro enfoque es el racional. El racional quiere decir, nosotros vamos a desarrollar una política pública que viene a romper con todo lo existente.
muchas de las soluciones o de las alternativas que se desarrollaron en la pandemia eran de un enfoque racional. ¿Por qué? Porque la sociedad y los gobiernos no estaban acostumbrados o no conocían sobre el tema, entonces tomaron algunas decisiones que venían a romper con todo lo establecido. Algunas resultaron positivamente y otras no resultaron. En esta etapa se plantean y se analizan diferentes alternativas de acción y sus posibles consecuencias, frente a la realidad analizada como problemática a cambiar. Nosotros queremos cambiar algo, bueno, tenemos estos caminos para seguir. Como les decía, estas son las principales líneas de acción. Este es un ejemplo de la pandemia, Plan Municipal contra el COVID. Dentro del plan existían varios programas para evitar contagios, programas de atención a enfermos, programas de sostenimiento económico local y programa de recuperación económica local. Dentro de esos programas, cada uno de esos programas tenía varios proyectos. Entonces, como dijimos, las líneas de acción se diferencian por las escalas. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa de formulación de alternativas? Tratar de reducir la incertidumbre sobre su viabilidad. El proceso de las políticas públicas es un trabajo que nosotros como gestionadores tenemos que hacer. Nos tenemos que parar en el momento actual y pensar en el futuro, ver qué es lo que nos conviene hacer y qué es lo que no nos conviene hacer. Y según las herramientas que nosotros tenemos, ver qué podemos hacer y qué no. Por eso, dentro de esta etapa, vamos a hacer un análisis de prefactibilidad y prospectiva, es decir, proyección, lo que dijimos, predicción y conjetura. Si yo hago esto, ¿qué resultado va a tener? ¿Va a mejorar? ¿Va a empeorar? También tenemos que desarrollar en esta etapa de formulación de alternativas, tener en cuenta la sustentabilidad de esa elección que nosotros hacemos, los consensos. Por ejemplo, yo como gestionador, como parte del Poder Ejecutivo, si yo desarrollo una alternativa, tengo que pensar, bueno, a ver, esto que quiero desarrollar, tiene que pasar por el Poder Legislativo, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Bueno, a ver, ¿cuántos concejales de mi partido, cuántos concejales del PRO tengo? ¿Lo voy a poder aprobar? A ver, si el proyecto que yo tengo tiene que pasar por el Consejo Deliberante y yo no tengo mayoría, y ya sé que la oposición no se va a poner de acuerdo para aprobarme esto, y bueno, entonces lo tengo que descartar o tengo que buscar otro camino. Eso es muy importante. Tengo que ver también que estas alternativas que yo elijo o que yo trabajo sean viables, jurídicamente, políticamente, socialmente y económicamente. Que tenga dinero para desarrollarla, que la sociedad la acepte, que la política tenga voluntad de desarrollarla. Ahí me pregunta Adriana, ¿qué otro camino podría ser? Y bueno, a veces alguna política pública no tiene que pasar principalmente por el Consejo Deliberante, solo tiene que desarrollarse a partir de un aumento de la partida presupuestaria, ¿no es cierto? Aumentando la plata. Entonces voy a buscar ese camino, que solo como gestionador de gobierno, bueno, aumento un determinado dinero para ese programa o para ese plan que yo tengo de gobierno y evito que ese proyecto pase por el Consejo Deliberante. Hay algunos que son ineludibles, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está el trabajo de tratar de buscar los mayores consensos posibles. Es posible que exista un abuso de los análisis de prospectiva por motivaciones políticos. A veces, muchas veces, los partidos políticos, los bloques políticos, descartan una alternativa por el solo hecho de que la iniciativa viene de un color político diferente. Ahí nosotros tenemos que distinguir que lo que sea bueno para los vecinos, nosotros tenemos que avanzar. No importa si el origen sea de otro partido político. Bueno, si nos toca gobernar, nosotros le vamos luego a dar nuestra impronta, pero no importa de dónde viene la idea, nosotros tenemos que tratar de llevarla a cabo si es que el impacto va a ser positivo en la sociedad. Y también tenemos que
hacer un análisis de sensibilidad. Como dijimos, en los momentos de crisis, yo no se me puede ocurrir el desarrollo de una política pública que sea utilizar dinero para algo que no sea necesario. Primeramente porque va a llegar un reproche de la sociedad y no voy a avanzar de buena manera en el desarrollo de esa política pública. Por eso es importante como gestionadores tener sensibilidad para saber qué política pública se puede desarrollar en un momento y qué política pública no. La elaboración de soluciones alternativas comprende el análisis de costos, beneficios y plazos. ¿Cuánto me va a costar esta política pública? ¿A quién voy a beneficiar? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar? El problema de la Argentina hoy muchas veces es que los gestionadores tienen una mirada cortoplacista, entonces no se desarrollan políticas públicas que llevan más tiempo porque uno cree que no va a estar al frente de ese gobierno cuando esa política pública se lleve a cabo y los aplausos se los va a llevar otra persona. Bueno, nada, tenemos que como gestionadores tener una mirada un poco más amplia y desarrollar políticas que sean también a largo plazo, pero que realmente generen un cambio importante en la comunidad. Y también cuando hablamos de plazo nos referimos a nosotros, es importante que cuando nos planteamos una política pública a desarrollar, se cumplan los pasos que nosotros planteamos. Un buen análisis nos va a permitir proyectar políticas públicas más exitosas. Dentro del Consejo Deliberantes y específicamente en las reuniones de comisión representan un escenario democrático importante en la formulación de las políticas públicas. Quiere decir, en las reuniones de comisión participan todos los bloques, las políticas públicas muchas veces surgen del Poder Ejecutivo, ahí se nutren con las opiniones de los distintos partidos políticos y salen políticas públicas más ricas que tienen un apoyo mayor, ¿no es cierto? Nosotros vamos a intentar que la política pública que queremos desarrollar tenga un acompañamiento de la mayor cantidad de personas y de bloques políticos posibles. Ejemplo, por ejemplo, se me ocurre el de cuida coches y limpia vidrios en la ciudad de Buenos Aires, que se trabajaron prácticamente por 10 años hasta que en 2016 se aprobó la ley. Pero bueno, llevó mucho trabajo para que los diferentes bloques lleguen a un acuerdo o a un acercamiento sobre esos temas. Es muy importante el consenso. Si una política pública tiene consenso, eso le va a permitir que perdure mayormente en el tiempo, ¿no es cierto? Si una política pública sale con muy poco consenso, bueno, es probable que esa política pública dure menos tiempo. Seguimos. Una vez que nosotros seleccionamos nuestra alternativa, vamos a pasar a la tercera etapa, que es la etapa de adopción de las políticas públicas. Únicamente cuando se han analizado las diversas alternativas, se pasa a la etapa de adopción de una política pública. Yo elijo con qué alternativa que formulé me voy a quedar, evaluando todo lo que ya dijimos, ¿no es cierto? Costos, plazos, beneficiarios, todo eso. Es muy importante poder fijar objetivos claros, ya que ello contribuirá a una mejor implementación a posteriori, ¿no es cierto? Mientras más claros estén los objetivos, para nosotros va a ser más fácil de implementar. En situaciones de crisis, quizás nos podemos saltear las dos etapas anteriores. ¿Qué digo con esto? Por ejemplo, si hay un terremoto y nosotros no vamos a poder tomarnos el tiempo de identificar el problema y de seleccionar una alternativa. Nosotros vamos a tener que salir a dar respuesta enseguida. Entonces, nos vamos a saltear esas dos etapas y vamos directamente a trabajar en la etapa de adopción. Existen diversos modos para la toma de decisión, el modelo de racionalidad estricta o modelo de racionalidad limitada.
y modelo incrementalista. Esto es un poco más desde la teoría, es lo que dijimos recién. Estos modelos están asociados con el incrementalismo, el racionalismo, si rompemos con todo lo que se venía haciendo o si tomamos algo que ya se venía haciendo y lo modificamos, le agregamos cosas. Esto se refiere a eso. La adopción se realiza por diferentes instrumentos a nivel municipal, pueden ser a partir de leyes, ordenanzas, de decretos, de resoluciones, o, como dijimos anteriormente, a veces es una decisión que no implica ninguna de estas tres cuestiones e instrumentos que vimos. Como dijimos, es conveniente lograr amplios consensos porque esos van a permitir que la política pública dure más en el tiempo, mayor consenso, mayor durabilidad. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el proceso político-administrativo de toma de decisiones es sumamente complejo. Todo esto que nosotros estamos viendo acá como algo simple, no. Nos vamos a tener que poner de acuerdo, seguramente vamos a tener que ver de dónde sacamos esos fondos para desarrollar esa política pública, a ver si nos pueden dar más fondos, a ver qué herramientas nos puede brindar el gobierno municipal para llevar adelante esto que queremos llevar, a ver si tenemos acompañamiento del gobierno provincial, del gobierno nacional, de los vecinos. Bueno, todo esto genera un desgaste importante. Tenemos que saber que este proceso es sumamente complejo, sumamente engorroso. Solo cuando hayamos adoptado uno de los cursos de acción que vimos antes, vamos a proceder a la implementación, que es la cuarta etapa en el proceso de las políticas públicas. Es la etapa más sensible del proceso. Para muchos es la etapa más importante del proceso porque en esta etapa lo que voy a intentar lograr es modificar esa realidad que se me presentaba problemática. Entonces es el primer momento donde yo voy a impactar en esa realidad, voy a intentar modificarla. Es muy importante cuantificar objetivos, definir metas y darle un seguimiento. Un ejemplo, si nosotros queremos asfaltar 5 cuadras de la avenida más importante del municipio, bueno, el asfalto de esas 5 cuadras va a ser el objetivo. Vamos a tener que definir metas, bueno, es decir, bueno, los primeros 3 meses nosotros le vamos a avisar a los vecinos que vamos a asfaltar, los 3 meses que le siguen vamos a cortar las calles, vamos a hablar con los comerciantes, le vamos a decir cuánto va a durar, y así sucesivamente vamos a definir las metas. El séptimo, octavo y noveno mes vamos a empezar a asfaltar. Así sucesivamente vamos a tratar de definir metas y de darle seguimiento, que es darle seguimiento, monitorear, a ver cómo va ese desarrollo de esas metas que nos propusimos. En esta etapa es importante atender la coordinación vertical y la coordinación horizontal. Cuando nosotros desarrollamos una política pública de un área, nosotros vamos a tener que ver que tenga el aval y que tenga consenso, como dijimos. Si hay un nivel de gobierno superior, bueno, que la provincia esté de acuerdo. Si hay un nivel inferior, que también esté de acuerdo. Vamos a tener que, aparte, generar un consenso con las otras áreas. Si nosotros somos un área de tránsito y transporte, bueno, vamos a tener que generar un consenso con el área de presupuesto y con las demás áreas que se vean de alguna manera involucradas en este desarrollo de la política pública que queremos llevar adelante. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Bueno, yo sigo porque vamos bien con el tiempo, pero bueno, no me quiero demorar mucho porque no sé cuánto tiempo vamos a tener después.
implementación, esto también es algo teórico, trabajado por distintos autores. Para implementar debemos disponer de los recursos necesarios. Tenemos que saber que si queremos desarrollar algo vamos a tener el dinero suficiente. Lo peor que podemos hacer es querer realizar algo y después darnos cuenta que no nos alcanza la plata. Es muy importante la capacitación adecuada de todos los que van a llevar adelante la política pública. Los empleados tienen que estar bien remunerados y bien capacitados. Debemos prever ajustes de acciones. Claramente, cuando nosotros comenzamos a desarrollar una política pública, como puede ser una obra pública, nos vamos a ir encontrando con varias cosas que nosotros no esperábamos. Entonces, eso nos va a obligar a tomar decisiones sobre la marcha. Entonces, tenemos que estar preparados para saber que eso puede suceder. Siempre hablamos de la triple restricción, que son el costo, el tiempo y el alcance, es un poco lo que veíamos después. Y en esta etapa hay 3 modelos de implementación, que son el top-down, el bottom-up y el policy network. El primero quiere decir que es una implementación verticalista, el gestionador de gobierno decide y se riega la implementación en toda la sociedad. El bottom-up es la sociedad que tiene la primera responsabilidad desde abajo y esto influye, como dijimos anteriormente, en el gobierno, la sociedad es la que impone la presión, y el policy network que de alguna manera tiene un poco en cuenta a todos los actores, todos los stakeholders que forman parte del proceso de las políticas públicas. Ahora bien, ¿conocen políticas públicas que hayan quedado truncas en su proceso de elaboración? ¿Cuáles? ¿Por qué creen que quedaron truncas? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Seguramente conocen esta imagen, este es el elefante blanco, es una de las obras públicas más emblemáticas de la Argentina. Se empezó a desarrollar con el peronismo, en la primera etapa del peronismo, después con el golpe de 55 quedó trunca. A veces una política pública se frena no solo por un tema económico y de presupuesto, sino también por voluntad política. Bueno, en este caso fue un poco de los dos. Se empezó a frenar porque no había presupuesto y porque los gobiernos que le sucedieron no tenían voluntad política de seguir con ese proyecto. Entonces, esto es emblemático. Se invirtió una cantidad de dinero importantísima y la obra quedó trunca. Yo elegí obras públicas porque son los que permiten graficar más fácil cuando una política pública queda inconclusa. Sumapampa, Santiago del Estero, una ruta que quedó a mitad de camino. Tandil, provincia de Buenos Aires, un barrio universitario que tiene más de 20 años, las casas quedaron sin hacer, a mitad de camino, con problemas de escritura. Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, un puente que se empezó a hacer y que quedó así, ahí están los escombros. Bueno, y seguramente se les ocurren, ahí como dice Gabriela Anol, hay miles de ejemplos, cada uno tenemos en nuestros municipios no solo de obras públicas, sino de políticas públicas en general, que quedaron truncas. Bueno, y así nos metemos en la última etapa del enfoque procesal de las políticas públicas, que es la evaluación. El concepto de evaluación debe acompañar todas las etapas del ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos evaluando en todo el proceso de políticas públicas. Por ejemplo, cuando identificamos el problema y lo estamos definiendo, estamos evaluando. Por ejemplo, cuando estamos formulando alternativas, como dijimos, cuando hacemos un análisis de prefactibilidad,
con toda la información que tenemos de políticas públicas anteriores, bueno, estamos evaluando. Cuando adoptamos la política pública, de acuerdo a la factibilidad política y técnica, también estamos evaluando. Y en la implementación, cuando estamos monitoreando, como dijimos, estamos monitoreando las metas y los objetivos, también estamos evaluando. La evaluación es al mismo tiempo fin y comienzo, retroalimenta el ciclo de las políticas públicas. Si nosotros evaluamos, vamos a permitir que las políticas públicas que se hagan a posteriori tengan un fundamento para que va a servir de por qué hacemos esa política pública o por qué desarrollamos esa política pública o no. Sin evaluación no hay orientación a resultados. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros no evaluamos, no vamos a ver realmente si esa política pública fue beneficiosa en su mayoría o no. Por eso es muy importante evaluar. ¿Qué tenemos que hacer? Para llevar a cabo la evaluación se deben tener en cuenta 3 elementos. Recolección sistemática de la información, datos. Nosotros necesitamos datos, eso nos va a permitir una mejor evaluación y después procesar esos datos, evaluar los méritos y desméritos de un programa o servicio, identificar logros y desafíos, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué fue buena esta política pública y por qué no fue buena? Si fue buena, ¿vale la pena continuarla? Si no fue buena, ¿podemos corregir algo para modificarla y que tengamos mejores resultados? Y después, a partir de todo esto, lo más importante para los gestionadores es tomar decisiones. Tomar la decisión de si continuamos por este camino o si no continuamos por este camino. Algo importante en la evaluación, que no muchos municipios lo tienen, bueno, es el tema de la Big Data, es la recopilación de toda esa información, de todos esos datos que nos va a permitir al procesarlo saber si la política pública tuvo o no resultados positivos. Un ejemplo de Big Data importante es el Buenos Aires Data, lo que tiene la ciudad de Buenos Aires. Hay otras ciudades, otros municipios grandes que tienen un muy buen desarrollo del Big Data, por ejemplo, la ciudad de Rosario. Después, en general, los municipios medianos y los municipios chicos no evalúan, entonces no tienen un desarrollo del Big Data. Nosotros como gestionadores tenemos que aspirar a que los municipios tengan un buen desarrollo del Big Data, digo, que tengan una base de datos importante que nosotros podamos procesar y sacar conclusiones. Esto nos va a permitir, como dijimos, tener mejores políticas públicas. Por ejemplo, esta es la página de Buenos Aires Data y acá nos muestra que hay datos sobre salud, sobre transporte, bueno, en ese momento COVID, servicios, urbanismo. Si nosotros procesamos todos estos datos, seguramente vamos a saber qué estuvo bien y qué no estuvo bien, y eso nos van a orientar para el desarrollo de las próximas políticas públicas. La importancia de evaluar. Medir la eficacia y la eficiencia de un gobierno, si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Asignar adecuadamente recursos económicos. Si tuve resultados positivos, bueno, está bien que gaste dinero en esto. Si impacta y ayuda a los vecinos de la ciudad, está bien que gaste mi dinero en esto. Fundamentar nuevas políticas de gobierno. Y, a ver, si yo tomé una decisión, por ejemplo, las ciclovías, y vi que tuvo un resultado positivo, si tengo que hacer más ciclovías, bueno, utilizo ese fundamento que tengo de que, bueno, las ciclovías que ya hice funcionaron bien, entonces voy a seguir por este camino, voy a seguir haciendo ciclovías porque realmente funcionaron. Analizar la pertinencia y la coherencia de una política de gobierno. La evaluación nos hace entender si esa decisión que yo tomé estuve bien o mal. Y la rendición de cuentas a la hora de terminar un gobierno, bueno, vamos a decir, tomé esta decisión por X motivo, los resultados fueron positivos por esto, porque impacté positivamente a este conjunto de vecinos de la ciudad. Esa es la importancia de evaluar. Evaluación en el Consejo Deliberante. Existen diversas herramientas para evaluar las políticas públicas del Poder Legislativo. Por ejemplo, los pedidos de informe, que es una herramienta que tiene la oposición
para saber cómo se va desarrollando una política pública del Poder Ejecutivo, comisiones de seguimiento y evaluación. A veces se crean comisiones, más allá de las comisiones que denominamos ordinarias, se crean comisiones especiales para seguir el desarrollo de una política pública. Entonces, eso nos permite evaluar. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se sancionó el Sistema Integral de Seguridad Pública, que fue la ley que creó la policía de la ciudad, se creó aparte una comisión en la legislatura que hacía un seguimiento de esa implementación de la política pública. Dura hasta el interés del cuerpo legislativo, ¿no es cierto? Hasta que se desarrolla esa política pública, el cuerpo legislativo no tiene más interés, bueno, dura esa comisión de seguimiento. Después, la rendición de cuenta de los funcionarios, cuando los funcionarios se presentan en los consejos deliberantes para explicar un poco cómo va la gestión, eso es una forma de evaluar. Y también la presencia de funcionarios a pedido del cuerpo. Lo mismo, pero cuando el mismo cuerpo legislativo pide la presencia de un funcionario, por ejemplo el jefe de gabinete, para que dé explicaciones sobre algún tema en particular. Esa es la evaluación desde el Consejo Deliberante. Estamos llegando al final. La evaluación básicamente debe servir para tener mejores políticas públicas. Bueno, esto lo dejamos para otro día. Vamos a dejar de compartir, como ya se está haciendo la hora. Bueno, yo ahora espero que más o menos mi presentación llegue hasta acá. Vamos a dejar, yo esta presentación se las voy a mandar. Si quieren, sigue la presentación, pero por la hora que es, creo que nos conviene terminar acá. ¿Alguna duda o pregunta o algo que les surgió a ustedes? O alguna evolución que me quieran hacer, incluso de algo que no les pareció así, que yo después pueda enriquecer mi presentación. Díganme, micrófonos abiertos, ahora los escucho yo a ustedes. Bueno, yo tengo una pregunta para hacerte, Dino. Sí, ¿cómo estás, Gabriela? ¿Vos fuiste concejal o sos concejal en ese momento? Fui concejal por un reemplazo, estuve un periodo Sí. de tiempo de casi un año, pero ya en este momento no soy concejal. Fui Y concejal de la cuando, ciudad de Tandil, sí, sí, y cuando solicitaban un pedido de informe al Ejecutivo y no era sí, respondido, te pasa sí. muchísimo eso, porque es Pasa habitual. pasa un montón. Afortunadamente en Tandil eso no sucedía. Lo que pasaba a veces era que la respuesta que nos daban no era satisfactoria o era muy, muy acotada. Lamentablemente a veces como oposición no tenemos muchas herramientas más, entonces nos tenemos que conformar con eso. Eh, Nosotros como concejales, y a veces cuando nos toca estar desde el lado de la oposición, tenemos que buscar otros caminos. Por ejemplo, hoy son muy importantes las redes sociales para hacer visibilizar algún tema o alguna política pública defectuosa. Entonces tenemos que usar esos canales. Otro ejemplo, como por ejemplo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hay un acuerdo que, 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 mm, que es denominador común entre los bloques, que los pedidos de informe se contestan. A veces depende de quién esté a cargo del área que le toca responder esa pregunta. Muchas veces las respuestas tienen mucho cuerpo y son satisfactorias y otras veces no. Lamentablemente esas son las herramientas con las que contamos. Por eso vuelvo a remarcar el tema del Big Data. Si nosotros buscamos gobiernos más transparentes y tenemos los datos al alcance del vecino, las respuestas van a estar ahí, van a estar al alcance de nuestras manos procesando esos datos. Es importante que nosotros como vecinos o si nos toca estar en la oposición, insistamos para que esto se lleve adelante. Ok, gracias. No, de nada. Viviana. No se te escucha, Viviana, está silenciada, perdón.
Ahí sí. Ahí sí. Ah, viste, sí, con la tecnología no me llevo muy bien, viste. No, está muy bien. Somos creo de la misma generación. Sí. Bueno, felicitarte porque me gustó mucho la charla. Bueno, Y gracias. bueno, acá, evaluando acá en mi ciudad, en Santa Fe capital, porque todos Sí. dicen, hablan de Rosario, pero no somos la capital, somos nosotros. Sí, Acá yo la verdad que tendríamos que hacer una evaluación, pero de funcionarios políticos, porque la verdad que todo lo que vos dijiste, acá falta todo en Santa Fe. Hace 6 años y estamos hablando de gobiernos que hemos votado nosotros. O sea, sí, estamos sí, sacando títeres de la conejo de la galera que no. Tenemos todo, vos viste, vos sabés quiénes son el gobernador y el intendente. sí, Ni fanatismo por los canteros tiene el intendente. Canteros centrales. Esa es la obra de él. Las luminarias, te pone luminarias, te las deja prendidas de día. Pero, pasa mucho. En la ciudad de Tandil, de la que yo soy originario, bueno, a la sí, gestión actual, que es una buena gestión de gobierno, bueno, el intendente tenía una preferencia por los bulevares, por hacer bulevares en el medio de las claro. avenidas. Pero muchas veces esos bulevares que hicieron que el tránsito sea cada vez peor. Entonces muchas veces se hizo un bulevar y se lo levantó al año siguiente. Entonces por eso es muy importante lo que decíamos de evaluar las políticas públicas para no gastar, no destinar fondos. Hoy los municipios en la Argentina por lo general están en crisis. Sí, O sea, la situación económica de los municipios es bastante compleja. Entonces es muy importante evaluar para saber si yo estoy destinando bien el dinero o no. Nosotros como gestionadores somos responsables de ese dinero claro. que aportan los vecinos. Así que bueno, vuelvo a insistir con la evaluación. Claro, ¿Alguna? no es que haga nuevos bulevares ni nuevos canteros, es que los que están los vuelve a reciclar, los moderniza. Pero no, por Sí, ejemplo, la Costanera, que es el lugar que yo más voy porque voy a caminar, a trotar. Vos querés ir trotando por la vereda y te pegás unos golpes que te tienen que mm, venir a buscar, ¿viste? Y sí, sí, llamás al 0800 y todavía estamos esperando. Pero, viste, claro. después recaudación a full. Y yo Bueno, después ahí lloro, viste, porque los sí. voto yo encima, viste. Sí, 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 pasa en todos los municipios, por eso hay que estar atentos y... Sofía, ¿tenés una pregunta? Sofía, Sí, sí, sí. sí, El tema de la evaluación de la rendición de cuentas. Cuando vos sí, evaluás una rendición de cuentas y sí, lo único que hay es pago de sueldos y pago de cuentas y tenés un excedente de casi un tercio del presupuesto que tenías, quiere decir que no tenías ninguna política pública para aplicar, porque exacto, lo único... sí, así es como decís. Eh, Subejecución del presupuesto no siempre quiere decir que la gestión del gobierno sea positiva. O sea, el gobierno lo que tiene que hacer es utilizar el dinero que recibe de buena manera para desarrollar mejores políticas públicas y buenas políticas públicas. Si un gobierno proyectó gastar tanto dinero y terminó ejecutando la mitad, eso no quiere decir que hizo una buena gestión, ¿cierto? Eso está claro. ¿Alguien más que tenga? Bueno, bueno, les agradezco a todos. Yo voy a mandar la presentación. La presentación tiene un poco más de cuerpo, incluso toca algunos temas como la inteligencia artificial, que bueno, que hoy es importante que los municipios empiecen a desarrollar. Lamentablemente no me alcanzó el tiempo, pero yo les voy a mandar la presentación. Les voy a dejar mi mail por acá y ustedes cualquier duda que les vaya surgiendo, me, me escriben al mail y conversamos. Ningún problema. Así que bueno,
les agradezco, espero que les esté gustando este curso. Es muy importante que se sigan formando y bueno, que si les toca estar al frente de la gestión o les toca representar a los vecinos en el Poder Legislativo o desde el lugar que tengan, eh, que proyecten sobre todo este ejercicio de pararse en un lugar y ver si la decisión que voy a tomar va a ser positiva o no. Ese es un trabajo que es simple, que no nos cuesta y que al fin de cuentas nos va a permitir tener mejores resultados. Bueno, les agradezco a todos, que terminen bien la jornada, que cenen rico y nos veremos pronto. Hasta Un luego. placer. Chao, hasta luego. A ustedes.